que en esa etapa de la adolescencia, lamentablemente la vemos como una etapa difícil de la vida porque por esos cambios tan drásticos que viven los muchachos, y déjenme decirle, ellos no saben cómo manejar esos cambios. Si usted cree que los adolescentes que usted tiene en su casa saben manejar esos cambios, no saben manejarlo. Es como cuando la mujer sale embarazada por primera vez, al tener esos cambios tan drásticos y dice, ¿por qué que yo estoy sintiendo esto ahora? Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y será esto normal? Porque todas las embarazadas son diferentes. Entonces, así mismo son los adolescentes. Vienen un boom de hormonas que afecta bastante todo ese proceso emocional. Entonces, a nivel de emociones, hay padres que me dicen, pero yo no entiendo porque él era un niño tan sociable, pero mira ahora cómo está, totalmente aislado. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que los adolescentes tienen unos comportamientos en particulares debido a esos cambios físicos y emocionales que viven. Me gustaría que en el chat me escribieran brevemente qué te preocupa de tu hijo adolescente. ¿Qué les preocupa a ustedes? Empiecen a escribirme por el chat. ¿Qué les preocupa a ustedes, padres que están escuchándome, de sus hijos adolescentes? ¿O qué les preocupa del adolescente, del vecino adolescente, del sobrino suyo que es adolescente? ¿Qué le preocupa? La rebeldía, exacto, la rebeldía, ustedes saben por qué se da esa rebeldía, porque la transición de niño a adolescente, ellos entienden que como ya se sienten grandes, hablan de la falta de obediencia, los cambios de humor, mal carácter, el comportamiento, y ahí hablamos de la rebeldía y el mal comportamiento o el mal carácter. Se le está aislando mucho la clase, la higiene. Creo que no me equivoqué, ustedes lo van a ver. No acepta sus errores. Excelente. Entonces le digo, sus preocupaciones son muy válidas, muy objetivas, es normal. El asunto de la rebeldía se da en los adolescentes, porque al ellos tener esa transición, ellos quieren ser grandes y entienden que como ya no son niños, nadie lo debe demandar. Nadie lo debe demandar. Entonces, es por eso que ellos se vuelven así, con ese mal carácter, porque ellos entienden que deben de ser más, o sea, que deben de tener más autoridad en la casa. Y entonces ellos lo compensan con esa rebeldía y con ese mal carácter. Entonces, respecto al desafío a la autoridad, que lo han escrito aquí, respecto a la emoción y el aislamiento, vamos a hablar más adelante. Pero de las cosas que me preocupan, bien, yo voy a eso digo yo. Muchacha de Dios. Bien, ahora sí. Entonces, les decía que respecto a esas preocupaciones, también tenemos las amistades, los amiguitos con los que se junta mi hijo, el que la mala influencia, la educación como ustedes lo mencionaron, o que las amistades, en el caso extremo, lo que acaban de escribir en el chat, que no comparte con más jóvenes, el asunto de la educación, si se retrae ahora, si hay bajo rendimiento académico, porque esos cambios a veces ellos dicen, ay Dios, pero ahora no, esto no me llama la atención, estoy desmotivado, no entiendo por qué me pasa esto en mi cuerpo, en mi mente, qué es lo que está pasando conmigo, en mi estado de ánimo. Entonces ahí tenemos también como preocupación los riesgos psicosociales que no lo mencionaron, pero por ejemplo, el miedo a que se integra a fumar juca, a cigarrillo, al alcohol, a las drogas, y el asunto de la sexualidad. Es una preocupación como constante, más por los mismos adolescentes que los padres. Y ustedes van a ver que el asunto de los adolescentes, aunque ustedes no lo crean, el asunto de la sexualidad en la adolescencia
debería de preocuparle un poquito más a los padres, porque el cambio más drástico se da en el aspecto psicoafectivo y sexual. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad de su cuerpo que ellos no comprenden, y producto de eso, entonces detona la irritabilidad, detona el aislamiento, el que quizás se siente menos, el que hay problemas de autoestima. Entonces detona todos esos comportamientos que ustedes ven ahí. El que el niño quizás empieza a querer reunir con unos amiguitos que no son buena influencia, pero lamentablemente lo que pasa es que en el aspecto psicoafectivo y en el aspecto sexual hay dificultades, y dificultades de inquietudes muchísimas, muchísimas. Entonces, hoy en el día a día hay cosas muy puntuales que a los padres de adolescentes le está preocupando. Mi hijo no le gusta bañarse, dura demasiado en el baño, escucha todo tipo de música y le escucha muy alta. De estas que están aquí, que yo estoy mencionando, los padres que estén de acuerdo me pueden poner sí o no en el chat, o me pueden levantar una manita, así yo sé si a ustedes también esto le está pasando en sus casas. Tengo que decirle las cosas muchas veces. Es desorganizado. ¿Cuántas veces al día le digo que recoja todo lo que está en su habitación? Tira todo, llega del play y tira el bate, llega de la escuela o que estaba practicando y tira la mochila, se quita los zapatos y lo deja en la sala. Pasa el día encerrado en su habitación, o el otro extremo, nunca para en la casa, come demasiado o no quiere comer nada. Entonces, si se sienten ustedes identificados con estas cosas que son tan puntuales, y tiene relación también con lo que ustedes estaban diciendo, el asunto del aislamiento, el asunto de la rebeldía. Entonces es un asunto de que empecemos a comprenderlo para tener empatía. Pero yo sé que ustedes se preguntarán cómo yo lo hago, y lo vamos a ver aquí en esta conferencia. Yo le dije, yo estoy viendo el chat, todo lo que ustedes quieran escribir me lo pueden escribir por ahí. Así ganamos más tiempo. Bien, pero yo quiero que ustedes sepan, vamos a ver primero aquí algunas sugerencias. Gracias, Aida, Josefina, por levantar la manita. Ahí yo sé que me están diciendo que se sienten identificadas con eso que yo estoy hablando. Es importante que ustedes tengan pendiente lo siguiente. Le pueden hacer un screen, le pueden hacer tirarle una foto, como ustedes quieran, porque aquí lo que hay unos consejitos. Y dice, no les rete. ¿A qué me refiero? Tú verás si tú no haces tal cosa. Usted le está diciendo a ellos que lo hagan, porque eso es como un reforzador para ellos, una emoción, que le digan que no, que le digan no haga tal cosa. Pues como yo le dije, ellos quieren independencia, y esa independencia ellos no saben buscarla ganándose confianza, ellos no saben buscarla hablando de una manera sana, saludable con los papás. No, es que ellos se quieren sentir, grandes, adultos, con autoridad. Entonces, automáticamente usted les reta, usted le dice lo que yo le dije, tú verás lo que va a pasar aquí en esta casa si tú no haces tal y tal cosa. Ese tú verás, eso es como comida para ellos, al que le gusta comer mucho. Como una amenaza, Yamil. Exactamente, como una amenaza. Es importante que tengan eso en cuenta. Es la forma en que ustedes le dicen las cosas a los hijos. Y también van a ver cómo ustedes van a establecer normas y límites, que es importante que lo puedan establecer en las casas, para que ese no que ellos tienen, o ese refunfuño que ellos tienen cada vez que usted le dice que hagan algo y no lo hacen, pues se establezcan. Porque con esto no estoy diciendo
que ustedes le van a dejar hacer a sus hijos lo que ellos quieran en la casa. No. Papá y mamá siempre son cabeza de hogar. Y aunque ellos se extrayen, pataleen y demás y hagan su berrinche, es como un niño de 2 años cuando hace su berrinche, que muchas veces usted tiene que ignorar ese berrinche. Yo entiendo cómo tú te sientes, que te sientes enojado, que sientes mucha impotencia, pero lamentablemente esas son las normas y se va a hacer así. ¿Tienes otra solución? Entonces empiezan como los toros, como digo yo, a refunfuñar, a hacer su pique y a decir de todo entre los dientes y a veces lo vociferan también. Entonces, no lo reten. Usted implementa sus normas, esas son las normas de la casa. Algunas normas con los adolescentes pueden ser negociadas, como lo más grande, por ejemplo, el llegar a la casa, a la hora de llegar a la casa, a la hora de las actividades que yo realizo. Pero mientras tanto, hay normas que hay que cumplir. Entonces, hay que ser un ejemplo a seguir. Si usted le dice una cosa a sus hijos, lamentablemente, y no la cumple usted como papá, lamentablemente no va a lograr nada. En cuanto al baño, es importante, por ejemplo, usted puede utilizar las siguientes estrategias. Una, sentarse de una manera muy negociable, muy amistosa, y hablarle. ¿Qué tú crees que tú llegues del play y que tú no te bañes y a la media hora, ¿tú crees que tú vas a oler bien? No. Entonces, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué tú crees que podemos hacer con eso? Ay, es que se me hace pesado, ay, es que se me olvida. Entonces, si se te olvida, vamos a colocar un letrero grande, gigante en la habitación para que todos los días tú lo veas. Bañarme cuando me levanto, bañarme cuando llego del play, bañarme cuando me acuesto. En el caso que si se llegaron del play 7 de la noche, ya se bañaron, pues ya. Cepillarme. Entonces, si es que se le olvida, vamos a poner un letrero para que se recuerde. Pero también usted lo va a motivar. Usted va a decir, mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Tú te vas, ¿qué tú crees? Mira estos productos que yo vi aquí. Vamos al supermercado o te los traigo. Estos productos que son buenos, mira ese polvo para los pies, este desodorante, que ya no es el de niño que tú vas a utilizar, ya es el de adulto. ¿Qué te parece eso? Mira esta colonia que bien huele, mira esta cremita que bien huele. Vamos a comprarla, te la voy a poner ahí. Una forma de motivarlo, de que ellos utilicen este tipo de objetos para que se motiven a la higiene. Entonces, es importante, dice el Cabrera, el que escribió ese mensaje, puede comentar, claro, cuál es el problema y en el transcurso, pues yo le puedo ir respondiendo. Entonces, en caso de que usted lo quiera compartir por aquí, por la conferencia, en caso de que no, pues llame, al final yo voy a dar mi número de teléfono para que me puedan contactar en caso de que quieran preguntarme alguna inquietud personal, que no la quieran filtrar por aquí. Entonces, como le decía, en cuanto al baño, es importante hablar de esos cambios físicos. Déjenme decirle, hay muchas muchachas que todavía es el día y los papás no le dicen que le va a llegar la menstruación, no, porque hay vergüenza. A los muchachos no se le dice, ya Cabrera, gracias por compartir eso, es una de las inquietudes del asunto de la pornografía, sí, vamos a hablar de eso ahora también. Entonces, ¿qué pasa? Porque dije que una de las preocupaciones es que duran mucho en el baño. Muchas veces, cuando duran mucho en el baño, es masturbándose. Entonces, vamos a hablar más adelante de eso para no perder el hilo con esto que le decía del asunto del baño. Entonces, en caso de que sus hijos, ya usted haya agotado el asunto de hablar, pero de hablar lo siguiente, mira, producto al nivel hormonal o el cambio hormonal que tú estás teniendo, producto de la adolescencia, los olores tuyos van a ser más fuertes. Usted le va a hablar claro, te va a dar más cicote, te va a dar más grau. Eso no es como los niños, que los niños sudan y hay niños que también le da su cicote, le da su grau, así mismo déjeme decirle, con palabras llanas. Entonces,
es bueno que usted lo concientice. Mira, yo sé que ya tú te vas, tienes tu grupo de amiguitos. Los amiguitos son los primeros que no van a querer estar al lado tuyo. Ahora bien, los comentarios sarcásticos y negativos no ayudan a nada. Este muchacho con este bajo, muchacho más asqueroso, este muchacho más de cuidado. O sea, eso no ayuda, para nada ayuda. Entonces es importante que usted con eso, usted se siente y hable con ellos, lo concientice de la importancia de bañarse, le compre sus productos y en caso de que no tomen conciencia, pues usted le dice, muy bien, no te quieres bañar, quitamos el celular, quitamos el internet, quitamos la tablet. El día que no te bañes, no tiene tablet, tú eres el que sabe. Entonces, lo hacemos así en última instancia. Y como yo le dije, las normas en casa se cumplen o se cumplen. Y esa norma no es negociable, porque ya es por el bien del joven que hay que hacerlo así. Entonces, en caso de que no cedan, como yo le dije, tiene la consecuencia. Tiene la consecuencia. Ustedes tienen el arma en sus manos, el internet, el dispositivo, la computadora y demás. Y todo lo que a ellos le llame la atención. Muchos padres me llegaron a decir en algún momento, es que los muchachos saben más que uno. Eso es mentira. Porque imagínense, acumule, piensa en toda la experiencia que usted ha tenido, los años que usted le lleva a sus hijos. Todos esos conocimientos se lo lleva usted por delante y usted fue adolescente. Entonces, ustedes saben más que sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que descartar signos de depresión porque, claro, cuando es que se aíslan, y ahí voy a hablar de eso, que mencionaron el aislamiento, el que no se quiera socializar, tenemos que considerar lo siguiente. No quiere bañarse, no quiere dormir, o sea, no duerme bien, no concilia el sueño bien, no come bien, no se socializa, pero antes sí lo hacía, siempre está cabizbajo, no tiene interés por las actividades, hay un cuadro depresivo. No puedo decir está diagnosticado con depresión. A lo que me refiero es que ya hay un cuadro al cual tenemos que estar alerta. Y agarre su hijo, siéntese, verifique qué es lo que está pasando, porque hay un cuadro de depresión. Puede ser leve, puede ser moderado, pero hay un cuadro. Entonces, es importante hacer horarios. Yo apuesto mucho por lo que está escrito, por lo que yo veo diario. Yo tengo frente a mí, detrás del computador, yo tengo una pizarra. Y yo que soy adulta, debido a todos mis compromisos y demás, yo tengo post-it, mi pizarra llena de post-it, de recordatorios, porque se nos olvidan muchas cosas. Entonces, a los adolescentes que son tan distraídos que usted le dice, tráeme 2 cosas y se recuerdan de una, póngale horarios escritos donde ellos lo puedan ver, con las cosas que hay que hacer. Siéntese y hágalo juntos con ellos. Entonces, eso es importante. También tomar en cuenta. Una buena pieza de equipo justo aquí. Mire, yo le voy a hablar aquí de números. De números. El micrófono, por favor. Dale ahí, dale a la carpeta. Voy a volver a cerrar todo. Ok, ya lo cerraron. Voy a contar de una experiencia. Yo... Ahí. Cierra el otro. Ya. Estamos aquí. Les quiero contar de una experiencia que tuve con 1,186 estudiantes en diferentes centros educativos del país. Y ustedes, yo les dije, yo les voy a contar de mi experiencia. Si ustedes pudieran ver, y yo le traje algunas imágenes, mírenla aquí. Le voy a explicar primero en qué consistían esas conferencias. Eran convivencias familiares en diferentes centros educativos de diferentes lugares del país. Abordamos el sur, le voy a mencionar los lugares. Azua, fuimos a Pedernales, Santiago también, el para norte, fuimos al nordeste, fuimos a San Francisco, Villarriba, aquí en Santo Domingo abordamos muchos centros, también fuimos a Jaina,
Boca Chica, y abordamos 1,186 estudiantes y 1,370 padres. Y la temática era, había una metodología donde yo le daba unos papelitos pequeñitos a los muchachos, estoy hablando de jóvenes de 12 años, 18 años, de 12 a 18 años, y ellos podían escribir todas sus inquietudes. Yo daba la conferencia, recogía esos papelitos y les respondía sus inquietudes. Eso fue una experiencia maravillosa. Y de las cosas, señores, era de educación sexual, pero yo le quiero compartir esto para que ustedes vean la imaginación que tienen esos estudiantes. Y vamos a hablar aquí de la pornografía, o sea, de la inquietud que escribió el señor por el chat. Pero es que no solamente son sus hijos, ustedes lo van a ver aquí, miren. Preguntaban sobre pastillas anticonceptivas, periodos menstruales, quiere decir que los papás no le enseñaban sobre eso. Enfermedades de transmisión sexual, abuso infantil, homosexualidad, sobre cómo es un proceso de un orgasmo, sobre la baja autoestima, sobre el intento de acoso, violación sexual, métodos para prevenir el embarazo, la edad adecuada para tener relaciones sexuales, el sexo oral, sexo anal, sobre el aborto, chantajes sexuales, cómo ellos podían afrontar una amenaza de subir un video desnuda en las redes, sobre el abuso de drogas. Y le voy a decir algo. Fue impactante esta experiencia para mí y creo que es con el primer grupo de padres que lo comparto esto. Miren aquí algunas imágenes. Algunas imágenes, quizá ustedes no la pueden ver bien, los mensajes y demás, pero esas fueron como las incidencias, los hallazgos más relevantes. Y ustedes lo pueden ver en estas imágenes. Yo agarré y en un folder muy chulo pegué todos mis papelitos. Pero tenemos ya, o sea, la incidencia mayor. ¿Qué era lo que los muchachos preguntaban? Ustedes van a ver también, miren, por ejemplo, le voy a leer algunas. Dice, ¿a qué edad una chica puede tener relaciones? ¿Por qué no se debe tener sexo a temprana edad? ¿A qué edad es más favorecedor tener relaciones sexuales? ¿Por qué cuando una mujer tiene relaciones sexuales por primera vez, porque ya en lo adelante, y miren cómo lo dicen, le da ganas? Entonces, también preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa cuando palabras o sea, muy vulgares? Ustedes, yo se lo puse ahí para que ustedes se puedan deleitar un poquito y no se ven muy bien, no se ven muy claras porque son, porque fue fotos que le tiré. Entonces, me preocupa mucho esta situación. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo quedaría embarazada si tengo sexo anal. ¿Cuántas veces se puede masturbar un adolescente? Esas eran de las preguntas que hacían. Entonces, yo entiendo que ante esta realidad, miren, el arma más grande que ustedes tienen es la buena comunicación. Una comunicación abierta, una comunicación llana, una comunicación que nos invita a nosotros sentarnos con nuestros hijos. Una realidad que no es tanto nosotros reírnos, no es tanto nosotros gozar, quizá leyendo esos papelitos. Es una realidad que nos preocupa. Y déjenme decirle que esos muchachos preguntaban, ¿por qué mi mamá no me habla de sexo? ¿Por qué mi mamá no me habla de cuando me iba a llegar la menstruación? ¿Por qué mi mamá no me habla de la pornografía? Entonces, en los centros que visitamos, le voy a hablar también de eso. Las adolescentes que ya estaban embarazadas, ¿usted sabe lo que decían? Que fueron partícipes de esas conferencias y decían, mi novio no quiso utilizar el preservativo porque no se siente igual. Y aquí me voy a ir un poquito más profundo con el asunto de que los jóvenes, al decir, por ejemplo,
preguntaban sobre las enfermedades de transmisión sexual y preguntaban por el asunto del embarazo, pero déjenme decirles que esas jóvenes no les preocupaba en ningún momento un embarazo, no les preocupaba o sea, el embarazo en sí, el tener el bebé, sino, o sea, díganme, ¿cómo yo a un adolescente en una situación como esta, a veces de 13 años, con un panzón, y me decía a sí mismo, es que mi novio no quiso, quiere decir que ellos, lo que quiero decirles es que ellos se preocupaban por el embarazo, pero no se preocupan por una enfermedad de transmisión sexual, porque el preservativo no se siente igual. ¿Y dónde está papá para que le diga que independientemente de que no se sienta igual, debe usar el preservativo? Aquí, como dicen, exacto, en nuestro país hablar de educación sexual es un tabú. Claro que sí, que lamentablemente es un tabú. Lamentablemente. Entonces, cuando ellos vieron ustedes vieron en el papelito, que en un papelito decía, ¿por qué después que tienes relaciones la primera vez las ganas no se te quitan? Porque hay una realidad. Después que un adolescente empieza a tener relaciones sexuales, no lo deja de hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese adolescente? Hablar, sentarnos a hablar, porque ese adolescente que el novio no quiso utilizar el preservativo, pues va a seguir teniendo ella relaciones sexuales sin el uso del preservativo. Entonces, otra de las razones que decían, es que no utilicé el preservativo y no sabía qué anticonceptivo tomar. Las muchachas preguntaban, ¿qué anticonceptivo puedo tomar? Ustedes saben qué hacen muchas, que toman el anticonceptivo que le dice la amiguita, porque a la amiguita le ha funcionado. Pero es lamentable porque ni se están cuidando de una enfermedad de transmisión sexual, pero ese anticonceptivo es posible que no le funcione. Entonces, ¿con qué contrarrestamos esta realidad? Papá y mamá hablando. Solamente así, solamente así. Y ustedes no saben por qué no van a la UNAP, porque tienen miedo de que las vean. Si voy a la UNAP a buscar un preservativo que lo dan gratis en este país, en todos los centros de atención primaria, hay programas de prevención de embarazo en adolescentes, dan el preservativo, dan la pastilla anticonceptiva. Pero no, es que no, le tengo miedo. Entonces aquí dicen, intenté llevar el método natural y no supe y por eso quedé embarazada. Porque ni el método natural saben utilizar. Pero si utilizan el método natural, tampoco se están cuidando de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, dice, no sabía cómo cuidarme, o sea, no sabían. Ustedes pensarán, pero es que en la escuela le dan 5,000 charlas, pero es que en el hospital le dan 5,000 charlas. Aquí tenemos, no saben, entonces estamos carentes de información en los jóvenes. Muchos jóvenes externaron que por qué los padres no le hablan a sus hijos de educación sexual. Y le voy a decir algo, no es solamente de educación sexual. El índice tan alto de suicidios en adolescentes se da porque hay conflictos en la familia. Entonces, nada más no es de educación sexual. Los padres no están hablando nada con los muchachos. Entonces surgieron preguntas que dan a entender una vez más que los jóvenes necesitan orientación. ¿Qué pasa si se toma la pastilla anticonceptiva? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ellas están tomando, como digo yo, a lo loco, pastilla, la que le funciona a la amiguita. Miren lo que preguntaron. ¿Por qué la mujer bota un flujo transparente? O sea, que no tienen conocimiento sobre el proceso de ovulación. No saben qué día es que están ovulando, porque mamá no se sienta y le dice, mira, cuando a mí me llegó la menstruación, así mismo, como yo le estoy diciendo, tal cual. Mira, mi niña, cuando a mí me llegó la menstruación, entonces yo empiezo desde el día de la menstruación a contar, desde ese día que yo empiezo a sangrar, yo cuento lunes, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, día tal, o por ejemplo 5, si fue el día 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, el 14 día yo empiezo a ovular. ¿Y qué es eso, mami? Lo buscamos ahí en Google para que usted se lo diga de una manera más técnica, quizás. Entonces usted le dice, lo que pasa es que durante esos días hay más probabilidad de que si tú tienes relaciones sexuales, y yo no estoy diciendo que tú la estás teniendo, yo estoy imaginándome que estoy hablando con mi hija adolescente, y yo no estoy diciendo que tú la estás teniendo, sino
que tiene más probabilidades de tú quedar embarazada en esos días. Y ese proceso de ovulación hace que tú botes un moco transparentoso y a veces tiene un olor particular. A mí me pasó eso y me pasa, si yo estoy menstruando, me pasa. Entonces, así como yo se lo estoy diciendo, o sea, es hablar así como yo se lo estoy diciendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo va a buscar en Google, lo va a preguntar a la amiguita. Y la amiguita lo que le va a decir es, ay, sí, esos días, mira, uno siente como un deseo, como un deseo. ¿Y un deseo de qué? Ella quiere saber, ¿qué deseo de qué? Y su hijo quizá no está haciendo nada, o sea, quizá no está teniendo. Queremos tener a nuestros hijos en una burbuja y lamentablemente no podemos, tenemos un mundo ahí detrás de sus hijos, detrás de esos jóvenes. Yo digo que si nosotros trabajamos con los jóvenes, a mí me emociona mucho hablar con los papás, como abrirle los ojos, como a mí me dan deseo, como de irme a esa familia y decirle, mira a tu hijo cómo te está necesitando, siéntate ahí ahora y habla. Porque hablar con padres que tengan hijos adolescentes es muy diferente a hablar ya de padres que tengan niños. Yo digo, aunque ustedes no lo crean, el ser padre de un adolescente es un reto grande, pero es hermoso, se puede vivir una etapa hermosísima si ustedes se dan la oportunidad. Entonces también preguntaban sobre qué pasa si tengo relaciones 3 días después de la menstruación. Por lo que me quiere decir lo que yo le digo, no conocen sus ciclos menstruales. Y a los varones hay que enseñarle esto, enseñarle el asunto de los sueños húmedos. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa el asunto de los sueños húmedos? ¿Qué es lo que ellos están teniendo? ¿Por qué pasa ese deseo de querer masturbarse, de ver pornografía? Entonces, con la pornografía, y ahí me voy a detener, ustedes se sientan y le dicen, mira, cuando yo era adolescente, a mí me dio deseo de ver pornografía. Papá, estoy diciendo. Así mismo hay que tener confianza. Y no hay mejor manera de conectar que usted decirle, mira, yo cuando era adolescente sentí eso mismo que tú estás sintiendo ahora. Cuando era adolescente sentí deseo sexual. Cuando veía, el adolescente puede ser que tenga una erección hasta viendo a su maestra con un pantalón pegado, para que ustedes se lo sepan, y salir de ahí, de pararse de una butaca a un baño, a masturbarse. Coger, mirar cualquier dibujo que tenga alguna incidencia en la sexualidad y pararse e irse a masturbarse. Y hay muchachos que se masturban 14 veces en un día. Y usted sí, hace daño. Y malo, muchos padres de los que están aquí que tienen esos muchachos que juegan pelota, claro, usted se siente y le dice, mira, esos deseos sexuales, yo también los sentí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en lo adelante? Tú vas a tener en lo adelante un autocontrol con eso. ¿Cómo? Enfócate en esto, vamos a hablar, vamos a tener un día para salir a correr yo lo voy a hacer contigo, cuando te lleguen esos pensamientos, vamos a meternos en una actividad, vamos a dibujar, vamos a escribir, vamos a leer, siempre tenerle opciones y ponerle opciones en sus manos. Entonces, pero lo más importante y el truco está en conversar. Mira, yo también sentí eso. A veces yo me despertaba con una erección o me despertaba ya eyaculado. Así como yo se lo estoy diciendo, hablar con esos muchachos. ¿Y qué pasa si tú ves mucha pornografía? Bueno, que te vas a volver adicto a la pornografía. Y se vuelve adicto a la pornografía. Claro. Claro. ¿Y qué va a pasar también con esa pornografía? Que entonces en un futuro, cuando tú estés teniendo relaciones sexuales, si no es con pornografía, tú no te vas a excitar. También, ¿qué va a pasar? Que la pornografía ya no va a provocar en ti un efecto y tú vas a querer algo más. Eso va a pasar. Entonces, tú, cada vez que tengas deseo de ver pornografía, entonces tú lo que haces es te distrae y demás. Ver pornografía. ¿Tú crees que eso que tú estás viendo en pornografía, eso es real? Eso no es real. Entonces, es hablarle así de manera llana. Y usted decir, si tú quieres, haz un registro. El que tú veas pornografía no está mal, pero empieza a registrar cuántas veces al día tú ves pornografía. Entonces, ponte un reto. Si tú la ves 10 veces, empieza a ver la 9. Empieza a ver la 9, empieza a ver la 8, empieza a ver la 7, hasta que llegue el día que no la veas ningún día y después la veas interdiario. O sea, una desensibilización hagamos con nuestros hijos.
Preguntaban, si me tomo el esperma, ¿puedo quedar embarazada? Y ustedes dirán, en pleno siglo XXI, un adolescente te está preguntando eso. Para que se lo sepan. En Google no está todo. Para que se lo sepan. Entonces, es una falta de educación grande. Y ustedes dirán, ¿y por qué ella se está enfocando tanto en la sexualidad? Ustedes lo van a ver. Entonces, si me preguntaban, si me penetran por el ano, ¿puedo quedar embarazada? Yo lo que quiero es que ustedes reflexionen. Si los jóvenes preguntan esto, ¿qué les quiere decir? Que están practicando sexo anal, que están practicando sexo oral de manera desmedida. Y en 2 centros educativos, una joven me preguntó algo. ¿Por qué los adolescentes tienen relaciones sexuales si saben que no las pueden tener? Y ahí yo le voy a decir algo. Yo le respondí, puede ser fuerte mi respuesta. ¿Ustedes saben por qué lo hacen los adolescentes? Porque hay carencias afectivas. Revisemos de una vez cómo está la casa, cómo está ese vínculo con papá, cómo está ese vínculo con mamá, cómo está esa autoestima, ese autoconcepto de ese joven. Está por el piso. Está por el piso, porque mi frase que yo la voy a patentizar, lo que los muchachos no encuentran en casa, lo buscan en la calle. Lamentablemente suena fuerte, pero es para que reflexionemos, para que interioricemos y empecemos a conectar un poquito más con nuestros hijos. Entonces, también preguntaban, quiere decir, o sea que preguntaban todas estas cosas y lo que me dice es que están en todas estas prácticas que afectan mucho todo el proceso escolar, todo el proceso social. Un adolescente está para estar en el deporte, para estar formándose en estos espacios, para estar teniendo círculos de amistades sanas, para decir que no cuando quiere decir que no, cuando no se siente bien, para compartir en familia, para empezar a hacer su proyecto de vida. Para eso está un adolescente, para eso, para entrar en natación, para estar en algo productivo en las mismas redes, porque no es que la tecnología es mala. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa lo de los suicidios? ¿Por qué pasa lo de las prácticas sexuales desmedidas y sin control? ¿Por qué pasa lo de las drogas? ¿Por qué pasa la de la irritabilidad, ese comportamiento tan desafiante? ¿Por qué pasa todo eso? Porque hay conflictos familiares, porque hay baja autoestima, porque hay un acceso no supervisado a la tecnología y por el estilo de crianza. Entonces, quiere decir que todo gira alrededor de la dinámica familiar. Lamentablemente, podríamos darle un 20% a los factores externos, es decir, a la escuela y al contexto donde vivimos. Porque aún un niño, un adolescente, viviendo en un contexto donde haya colmadones, donde haya puntos de drogas, pueden ser adolescentes funcionales, adolescentes saludables. Entonces quiere decir que la casa, que papá y mamá tienen un impacto fundamental en la vida de estos jóvenes. Entonces revisemos nuestra dinámica, cómo estamos criando nuestros hijos. ¿Estamos supervisando la tecnología? Hay aplicaciones de controles parentales, pues supervisemos eso. Y si eso no nos sirve, trabajemos con las normas y los límites. Lamentablemente hay cosas que a ellos no les gustan, pero hay que hacerlo. Y revisemos esa baja autoestima. Y esa baja autoestima la vamos a ver cómo ustedes la pueden ahora mejorar. Recuerden que el adolescente, ustedes fueron adolescentes, piensen, ¿qué usted hubiese querido que sus padres hicieran con ustedes cuando ustedes eran adolescentes? Escriban esa pregunta, la travesura que hice cuando era adolescente, y también, ¿qué hubiese querido yo que papá y mamá o mi abuela que me crió hubiese hecho conmigo? ¿Y qué yo estoy haciendo con mi hijo? Entonces, paciencia, porque ellos no están entendiendo tampoco esta transición que están viviendo. Y esta transición va a pasar. A partir de los 19 años va a pasar. Y ustedes dirán, ay, mi madre, el mío que tiene 12, el mío que tiene 11, está entrando en un proceso y depende de usted, del comportamiento que usted tenga en su casa,
como usted la quiere vivir. Entonces hay que darle libertad, pero a la vez supervisarlo. Ah, usted lo dejó ir para un campamento, usted lo dejó ir a un viaje, pero usted tiene que saber con quién va, a qué hora llegan, quiénes son las personas que están para allá, quiénes son los que lo van a supervisar. Todo eso tiene usted que saberlo. Entonces la negligencia para mí es un pecado en la vida de los niños y adolescentes. Entonces confiar en ellos. Yo sé que hablan muchísima mentira, pero usted se siente y le dice, yo quiero confiar en ti. Hacemos un trato. ¿Tú crees que cuando tú tengas una duda, yo me comprometo a no regañarte? No me comprometo a no sentirme enojada, ni a sentirme enojado, ni a sentirme indignado por algo que tú hagas. Pero ¿tú crees que podemos hacer un trato? Yo te creo. Tú me hablas la verdad. Cuando me hables la verdad, yo no te regaño. Hay cosas que sí tienen consecuencias y castigos. ¿Tú crees que podemos hacer ese trato? Y dele el voto de confianza. Entonces fomente la autonomía y eso también va a ayudarle con la confianza, porque cuando confiamos en ellos le decimos, mira, esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. ¿Tú crees que puedas cumplirla? Y si fallan, usted les dice, yo espero más de ti. Y yo sé que tú tienes la capacidad para hacerlo. Contrale, mamá cree en mí, papá cree en mí. ¿En serio? Entonces ellos se cuestionan mucho. Entonces cuando usted va a establecer normas y límites, y para mí el equilibrio, en el equilibrio está el éxito, en el equilibrio está el éxito de esas normas y límites. ¿A qué me refiero con ese equilibrio? Que es que ellos entiendan que yo no lo estoy condenando a ellos, ni estoy castigando a ellos como personas. Yo castigo la conducta porque a ellos yo los sigo amando, a ellos yo los sigo queriendo. Hay un videito por ahí bien chulo que dice, a mí no me interesa que mis hijos me amen, siempre y cuando me respeten, no hay problema. Entonces, busquemos que ellos sepan que ustedes aman, que ustedes lo aman, pero que hay normas que hay que cumplir en la casa. Y si tienen que pegarla, péguenlo el papelito, péguenlo porque le va a servir. Se van a recordar de mí. Tiene mucha incidencia. Yo he trabajado mucha conducta y cuando la dinámica cambia, cuando papá cambia el discurso, cuando mamá cambia el discurso y cuando le dan la confianza, pero también ponen normas, cuando hay castigos puntuales, concretas, donde no hay opciones y usted es firme, funciona. Hay cambio, pero a la par con eso, también hay que resaltar lo positivo. Tú eres bueno, qué bien tú lo hiciste. Lo más mínimo que haga. Si lo que usted le pidió lo hizo una vez nada más a la semana, tú ves que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú lo puedes hacer. ¿Qué es lo que te hace no hacerlo? Vamos a trabajar con lo que te hace, con lo que te impide no hacer tal cosa. ¿Cómo tú crees que yo te puedo ayudar? Háblele así a su hijo y él va a entender. Entonces, controlar nuestras emociones, a veces en ese medio de enojo tan grande, decimos tantas cosas y yo creo que nosotros en realidad debemos de controlar nuestras emociones como padres. ¿Cómo nosotros con esto reforzamos la autoestima? Claro que sí, esa confianza en de que yo sé que tú puedes hacerlo, ¿por qué no? Es importante. Escuchen a sus hijos. Cómo nosotros conectamos con nuestros hijos. Escúchenlo, no le interrumpa y crea en lo que ellos le dicen. Déjenme decirle que la otra semana di muchas conferencias sobre abuso, sobre prevención del abuso infantil y yo le decía, cuando detrás de lo que dice un adolescente hay una verdad. Hay una verdad. Entonces, reflexione sobre esa verdad. No diga, este muchacho que dice más habladuría, ese muchacho habla tanta porquería que ese no sea su discurso. Cambia el discurso de su hijo, sobre su hijo. A la vecina usted le dice que con ese muchacho usted no encuentra ya qué hacer. Usted se encuentra qué hacer. Cambia el discurso. Cambia el discurso. Interésese por cosas que a ellos les gustan. Si yo le pregunto a ustedes ahora mismo cuál es el color favorito de sus hijos y ustedes dirán, a los varones, ¿qué le va a interesar? Que son la mayoría de padres que están aquí, que son de varones. ¿Cómo qué es lo que colore para los muchachos? ¿Para qué yo voy a tener eso pendiente? ¿Cuál es la comida favorita de sus hijos? ¿Y por qué usted un día no dice,
Usted tiene 5 muchachos, pero un día usted le dice, mira, hoy vamos a hacer la comida favorita de Juan. Se sienten amados, se sienten queridos. Entonces también interésese por esas cosas, interésese por el amiguito que tienen, por la amiguita que tienen. Si están enamorados, interésese por la noviecita que tienen o por el noviecito que tienen. Interésese por la vida de sus hijos. Y si tienen una presentación por ahí, un juego de pelota, vaya, vaya, porque si papá dice presente, eso nunca lo van a olvidar. Nunca lo van a olvidar. Entonces, tenga buen sentido del humor. Hay una película bien chula que no la puse aquí en imagen ni nada, pero no quiero dejar de decírselo, que se llama Hoy Sí. Me gustaría que la vieran. Es para padres, es muy particular para padres, porque es como un reto que tienen esos padres, de que los muchachos tienen un día donde los papás a todos tienen que decirle que sí. Entonces, es como para que hay que ser un poquito flexible también como padres. Compartan sus planes cuando los papás hablan de su vida, No hay una cosa más chula que mi mamá me cuente cómo era ella. Y yo creo que me sé todos los cuentos de mami, de lo traviesa que era cuando era chiquitica. Y para mí era como un relajante. Cuéntenle, empiecen hoy, empiecen esta noche. ¿Te gustaría saber? Óyeme, cuando yo era adolescente hice tal y tal cosa y me dieron una pela, o cuando yo era niño, empiece por esa etapa y empiece a contarle. Ellos así saben que detrás de papá hay una historia y no le están escondiendo. Es importante que ellos sepan cómo usted se siente. Usted se siente triste. No, no pasa nada. Sí pasa. Mamá está triste, papá está triste, usted está enojado, hay problemas, hay conflicto, no nos llevamos bien. Y usted no se lo va a decir así. No, mira, yo me estoy sintiendo triste porque estoy teniendo una situación con tu papá ahora mismo que tiene que ver con nosotros dos, no tiene que ver con ustedes en caso de que haya más hijos. Y a veces eso marca la diferencia. Porque cuando hay un conflicto en la casa, lo primero que se sienten culpables son los hijos, porque nadie le da una explicación. Entonces, comparta sobre su vida con sus hijos. No es que usted va a ser el mejor amigo, no lo es. Usted es un papá, usted es un papá. Usted es un papá que conecta emocionalmente con sus hijos, que es muy diferente. Respétele su espacio. A los adolescentes hay que respetarle su espacio. Ustedes están en la habitación solo, toque. Yo no concibo que en una casa un adolescente tenga una habitación con pestillo, y cuando yo digo esto, me quieren como matar los muchachos, pero no concibo esa idea. Yo digo que papá y mamá tienen que tener control de todos los rincones de la casa, de todos. Usted toca y dice, ¿se puede? Para entrar a la habitación de su adolescente. No, mami, espérate. Si pasan 5 minutos, usted entra porque usted es dueño de la casa. Usted entra y no le está invadiendo su privacidad. Ahora que usted entre sin tocar, sí, está invadiendo su privacidad. Eso es importante. Tengan un momento exclusivo para salir con ellos de manera individual y que este sea su tiempo. Hay algo muy chulo y le voy a decir de manera individual, si tienen 5 hijos, regálenle un momento a cada hijo. Si tienen 3, a cada uno. Y un momento para compartir con todos. Eso es importante. Vaya dejando que asuman sus responsabilidades. Así fortalecemos el autoestima. Acompáñalo cuando cometa un error y dígale, claro, a todo el mundo comete errores, pero no te preocupes, vamos a resolverlo. ¿Qué tú crees que se puede hacer para resolver ese problema? Vamos a hacer una lluvia de ideas ahora mismo y usted se sienta. ¿O lo quieres hacer solo? Yo respeto que tú lo quieras hacer solo. Y fomentamos el autoestima. Motívele a eso, confíen en ello, potencien sus habilidades y capacidades, mencionen a cada rato, wow, pero Pedro es bueno para dibujar, wow, pero qué astuto es Pedro para socializar, para hablar en público, pero mira, Juan no habla mucho, pero qué inteligente es Juan a la hora de pintar o con las matemáticas. Entonces, estamos fortaleciendo su autoestima, su autenticidad. Dígale palabras de afirmación, ayúdele a gestionar sus emociones. Te sientes enojado, yo te entiendo, te respeto y te dejo solo hasta que se te pase tu enojo. ¿Es así?
Acompáñenle sus actividades y presentaciones y háganle sentir especiales. Hoy vamos a cocinar, mañana vamos a cocinar la comida favorita de Katia. ¿Y por qué no la mía? ¿Y por qué no la mía primero empieza el pleito con el hermano? No, es que el domingo vamos a hacer la tuya, pero voy a empezar con la de Katia. Un ejemplo, dije un nombre al azar. Voy a empezar con la de Juan. ¿Qué le parece a todo? Muy bien. Entonces es importante hacerle sentir especiales porque yo le dije, lo que ellos no encuentran en la casa lo buscan en la calle. Y esa es la respuesta a por qué tanto suicidio, por qué tantas relaciones sexuales a destiempo, por qué, y no me refiero que, muchos me preguntan a qué edad podemos ya tener relaciones sexuales. Y cuando yo le digo, bueno, cuando ustedes se sientan capaces de que si salen embarazadas o usted embaraza a una, usted cree que pueda mantener un muchacho, pagar una casa, hacer una compra. Ay, Dios mío, pero eso no es ahora. Empiezan ellos, bueno. Entonces ya ustedes saben. Entonces a los que ya están teniendo relaciones, yo les digo, si están teniendo relaciones sexuales, lo ideal es cuidarte. Es cuidarte. Entonces, a los papás que están aquí y a las mamás que están aquí, yo les digo, no hay mejor persona para validar a sus hijos que ustedes. Ellos buscan la pareja de novio, así como me trata mamá y así como me trata papá. Si yo le digo a ustedes, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos de los que están aquí? Sus parejas se parecen a su papá o su pareja se parece a su mamá. Aquí hay 44 personas y fácilmente 20, 25 van a decir que la mía. O alguna pareja yo he tenido que se ha parecido a mi papá. O alguna pareja yo he tenido que se ha parecido a mi mamá. Entonces ustedes son el reflejo de aquella persona que ustedes, con la cual ustedes quieren ver a sus hijos en un futuro. Los hijos son diferentes porque nacen en tiempos diferentes y porque ustedes, los padres, en cada nacimiento de los hijos se comportan diferente. Por eso ustedes, los padres, tratan a los hijos diferente, aunque digan que no.